Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos, pues, a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad de que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Amén. Está incidiendo en lo que vimos el domingo pasado, está desarrollando más la idea. Decía la semana pasada que el capítulo 10 de Hebreos era muy crítico con el sistema de sacrificios del templo. Y os animé, no sé si os acordáis, os animé a que leyerais el pasaje en vuestras casas, a ser posible en distintas versiones, para que lo pudierais ver más claro, esa crítica, ¿no? No sé si me habréis hecho caso y habréis hecho los deberes, porque yo nunca os pongo tarea, entonces falta la costumbre. Bueno, sobre esta actitud crítica que tiene el capítulo 10 de Hebreos, esta misma semana, mientras preparaba la predicación, el sermón, leía al teólogo John Sobrino, que algunos sabéis quién es. Y él decía que aquí en Hebreos, en este capítulo, se critica profundamente la realidad concreta de los sacrificios del Antiguo Testamento. Pero, como ya veis, aunque se critica, se mantiene la terminología de los sacrificios e incluso se mantiene una cierta comprensión teórica retocada para explicar lo salvífico de la cruz de Cristo. Se usa ese lenguaje sacrificial que la gente conocía para explicar la muerte de Jesús en la cruz y lo que significa. Esto que dice este teólogo es algo parecido a lo que yo decía en el sermón del domingo pasado, de no quedarse mirando el dedo que señala, sino a dónde está apuntando el dedo, ¿no? El dedo es el lenguaje y lo que apunta es la realidad, ¿no? A lo que hay que mirar. Y también John Sobrino dice que lo fundamental de la crítica al sistema de sacrificio de animales es que esos sacrificios no pueden superar la separación Dios-hombre, ¿no? Nos sigue dejando como estamos. Y lo que yo decía con palabras más engorrosas, que me la habéis escuchado ya muchas veces, por eso me doy el lujo de decirlo, el domingo pasado decía yo que esos sacrificios no vencen, ese es mi vocabulario, por la costumbre de lo que he leído, no vencen la alienación de nuestra existencia y que además había que repetirlo año tras año, ¿verdad? Porque, como además vemos aquí,
esos sacrificios no son aceptados por Dios, dice el versículo 4 y versículo 5, lo podéis mirar, y no llegan a la finalidad de elevar esta existencia rota por la que hemos estado orando antes, ¿verdad?, con causas y con motivos, pues no llega a tomar esta existencia en la que vivimos para elevarla a una situación de reconciliación, de sanación de los rotos y de reconciliación con Dios, ¿no? El versículo 11, con el que hemos empezado, dice así, leo de la versión BTI: cualquier otro sacerdote, o sea, cualquier otro que no sea Cristo, porque lo que nos está diciendo es que Cristo es nuestro sumo sacerdote definitivo, pues cualquier otro sacerdote desempeña cada día su ministerio ofreciendo una vez y otra vez los mismos sacrificios que son incapaces de borrar definitivamente los pecados. El acto periódico, ¿no?, constante, de ir sacrificando animales según la antigua alianza, al ser precisamente animales con los que no tenemos vínculo, ¿no?, son externos y son ajenos a nosotros, y no hay nada que dicho acto pues nos implique a nosotros existencialmente en nuestra relación con Dios, pues eran actos que no podían realizar esa transformación que los seres humanos necesitábamos, ¿no? Nos sorprende que en el versículo 4 al 7, o sea, la porción anterior, lo dice así, lo leo: es imposible que la sangre de toros y machos cabríos puedan borrar los pecados. Por eso dice Cristo al entrar en el mundo: no has querido ofrendas ni sacrificios, sino que me has dotado de un cuerpo. Tampoco han sido de tu agrado los holocaustos y las víctimas expiatorias. Entonces yo dije: aquí vengo yo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en un libro, o en un rollo, o en el título de un libro, ya depende de la traducción que estemos siguiendo, en la palabra inicial de un rollo. Y esto no es nuevo. En Isaías 1:11 ya teníamos aquellas palabras divinas que decían: estoy harto, ¿no?, palabras de Dios mismo, ¿no?, estoy harto de holocaustos de carnero, de la sangre de novillo, cordero, no me agrada. O en Oseas 6:6, el famoso dicho, ¿no?, porque misericordia quiero y no sacrificios, ¿no? Dios no necesita de esos sacrificios para opacar su ira, como tanto hincapié se hace en el sistema teológico anselmiano que también nosotros heredamos. Dios no se fija en los sacrificios, sino en la actitud profunda de la persona que va a ofrecerlo y presentarse delante de Dios. Eso es lo que Dios consideraba, ¿no? Eso es lo que Dios miraba, ¿no? Pero ¿qué ofrecimiento de vida es ese, no? Pues quien con su vida misma trata de estar en consonancia con Dios, procurando vivir en su voluntad y tratando de serle fiel, de buscar qué es lo que Dios quiere, ¿no?, ese estilo de vida, ¿no? En eso se fija Dios. En eso se fija Dios. Por eso los versículos que van después del pasaje que nos toca, los que van después, va a indicar que la vida de las cristianas y de los cristianos es una vida entendida como sacerdocio, una vida entregada a vivir en consonancia con la voluntad de Dios. Aquí además, en cuanto a lo que atañe, a lo que concierne a nuestra naturaleza rota y sumida en este estado o naturaleza de pecado, aquí vuelve a decir lo que ya vimos la semana pasada, que Cristo hace un único sacrificio por esta realidad, hablo de la realidad total, condicionada por el pecado. Un único sacrificio también por tus pecados, que es el sacrificio perfecto, versículo 14, perfecto. Y volvemos a ver, sí, está utilizando ese lenguaje de sacrificio, pero es para que conecte con nuestra comprensión anterior de lo que se venía haciendo, Y que con él, con este sacrificio, tras esta entrega, Jesucristo pasó de vuelta a la presencia de Dios Padre, esperando a que todo el mal, todo lo injusto, todo lo alienante por lo que hemos estado intercediendo y orando antes, quede como estrado de sus pies.
hasta que cuando llegue el juicio, o lo que nosotros los cristianos llamamos el juicio, todo el mal, incluida la muerte misma, sea superado, sea eliminado, sea corregido en ese juicio, ¿no? Y la recolocación y restitución de todas las cosas. Eso lo deseamos, ¿verdad? Hermanas y hermanos, suspira y añora ese cielo nuevo y esa tierra nueva, porque esa es tu esperanza. Ese es nuestro norte, lo que deseamos, ¿no? Yo quiero que tú y que yo, aunque comprometidos, ¿no?, en nuestra vida, en una vida de acción, de compromiso con la expansión del reinado de Dios, vivamos también, aparte de esa actividad, que no sea solamente un activismo, ¿no?, vivamos en esa garantía de que el acto perfecto de nuestra reconciliación ya se ha llevado a cabo de manera definitiva, y vuelvo a decir, perfecta, como se dice en el versículo 14. Y en esa tranquilidad, nuestra militancia, que la tenemos que tener, pues que sea más activa y también más alegre, ¿no? Nos recuerda los versículos 16-17 que la obra del Espíritu Santo derramado en nosotros hace que ya vivamos distintos. Ya no, en Pentecostés suelo decirlo mucho, por el pasaje que solemos leer, hace que vivamos no tanto por una ley externa, como estaba viviendo el pueblo de Israel, y por un sistema de sacrificio como el que está haciendo alusión el pasaje. Ahora, por un lado, nuestros pecados han sido, dice la expresión, olvidados por Dios, y por otro lado, vivimos en una ley que no son esos mandamientos externos que vienen de fuera y que uno tiene que ir. Es una ley que por el Espíritu está escrita en nuestro ser, en nuestro corazón, ¿no? Y eso nos conduce a vivir en nuestro día a día, en nuestra vida, no desde un legalismo de cumplimiento, y un legalismo que algunas veces es robótico y que va cumpliendo pautas que algunas veces en ciertas situaciones no solamente pierde el sentido, sino que la está liando más de lo que esa situación está requiriendo, sino que en el Espíritu Santo nos pone el discernimiento para cada situación. Esto es importante, esto es importante. Podríamos decir que es la coherencia del Espíritu Santo, o podríamos decir que es el sentido común que tantas veces hace falta, pero el sentido común del Espíritu Santo. Es más, después de decirnos esto, nos repite y vuelve a incidir, a decir otra vez, ¿no?, que por la vida donada de Jesús, que es lo que significa, lo digo muchas veces, para que lo aprendamos, que es lo que significa la sangre de Cristo, es eso, porque para los hebreos la vida es la sangre, es casi como un paralelo. Entonces, la sangre de Cristo es la vida de Cristo, donada, entregada. Pues ahora, gracias a eso, nosotros tenemos acceso, tenemos vía libre, tenemos paso, dice el versículo 19, al santuario. Anda, ¿y esto qué es? ¿No? Porque cuando dice santuario, ya no se está refiriendo al templo de Jerusalén y a ese lugar santísimo, el que solamente podía entrar el sumo sacerdote. Ya no es eso. Es que ahora nosotros, esos pecadores y pecadoras, a quienes se le han perdonado y olvidado los pecados, ahora nosotros, fíjate, podemos acceder al santuario todavía más sagrado, todavía más íntimo de la presencia de Dios. Más privilegiados todavía que aquel sumo sacerdote que entraba en aquel espacio apartado. No creo que haya nada más hermoso o nada mayor que eso que estoy diciendo. Y no es un nirvana, no es un estado alterado de conciencia, no es un grado alto de espiritualidad para unos cuantos gurús especiales y para el resto no. Esto es para ti y para mí, que no somos perfectos. Y es que Dios, por medio de la obra
perfecta de Cristo nos permite intimar con nosotros. Yo ya aquí ya no tengo más que decir, ¿no? Jesús nos ha enseñado, lo llevo repitiendo varios domingos, ¿no? Jesús nos ha enseñado que Dios es un Abba, un papá, que nos ama y que quiere tener una relación familiar, íntima, con nosotros, sumergirnos en ese espacio. Antes lo habías expresado también con otras palabras cuando hablábamos de la oración, ¿no? Ser auténticos delante de Dios y abrazados, acogidos por Dios, ¿no? Se nos ha dado ese privilegio de acceder a ese espacio santo de su misma presencia, no porque nos lo merezcamos, ya ves tú, ¿no? Sino porque Él nos ama de una manera indescriptible. Por desgracia, algunas de nuestras formas de teorizar las doctrinas tratan de empequeñecer esto, que es fundamental, ¿eh? Perdiendo lo que es el norte de lo principal. Pero mira qué profundo. El sumo sacerdote de aquella época, ¿no?, del templo, con muchísimo temor y con muchísima reverencia, entraba en esa parte más oculta del templo, esa parte en la que no podían entrar el resto de los mortales. Y ahí, con mucho temor, pues, entraba y hacía todo lo que le correspondía hacer, ¿no? Y ahora resulta que por medio de la obra sacerdotal, estamos con este lenguaje, ¿verdad? Sacerdotal, sacrificio, ¿eh? Por medio de esta obra sacerdotal de Cristo, el velo, el lugar, la barrera que separaba ese lugar santísimo del resto de la gente, se ha rasgado. Y ahora tú y yo podemos entrar en ese espacio. No ya en el espacio físico de las cuatro paredes del templo hecho por hombres, sino espiritualmente. Es lo que realmente vale, ¿no? Y no con miedo, ¿verdad? No con pavor, sino con confianza, sintiéndonos amados, reconciliados, acogidos, ¿no? Abrazados, perdonados. Con eso, vuelvo a decir, con esa, como bien he dicho, ¿no?, con esos pecados olvidados. Y es que estoy hablando de ti y de mí. De ti y de mí. No de la gente mega perfecta y mega santísima, que no existe. Aunque hay alguno que se la dé de eso. Estoy hablando de ti y de mí. Qué grande es esto, ¿verdad? Lo que queda es que, en vez de descubrir a un Dios temible o terrorífico, cruel, un Dios que, oye, en efecto es totalmente otro, porque lo es, eternamente otro, resulta para tu sorpresa y para la mía, que cuando entramos en esa presencia y le descubrimos y tenemos una relación con Él, es un Abba, Imma, un papá, mamá que te ama, como una madre ama a su bebé. No te pierdas en el lenguaje sacrificial. No te pierdas en el lenguaje de algunas veces canciones que cantamos, que tienen la que hemos cantado antes también, ¿no? Tiene ese que compró, ¿no? ¿Cuánto? Ese lenguaje tiene que ayudarnos. Cuando el lenguaje entorpece, mal vamos, ¿eh? No te pierdas en ese lenguaje sacrificial que, como digo, es y fue muy útil, sobre todo para los judíos, para entender la obra de Cristo. Pero no te pierdas en los términos. No te pierdas mirando el dedo. No me miréis el dedo, como decía el domingo pasado. Mirad a dónde señala el dedo. Mira lo que el dedo señala, que es el amor de un padre, como en el de la parábola del hijo pródigo, que te espera con los brazos abiertos para abrazarte y darte la dignidad de hija y de hijo. Y ante esto, pues, ya no puedo decir más, sino lo de siempre. Soli Deo Gloria.